Jacobo Dayan es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Fue director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia, investigador de eventos de macrocriminalidad en México en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Es el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, columnista en Animal Político y profesor en la Universidad Iberoamericana de las materias Genocidio y Crímenes contra la Humanidad y Violencias y Construcción de Paz. Bienvenidos, aquí estamos con nuestro colega, el maestro Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Tlatelolco, vecino del PUETS, del programa Democracia, que tenemos el honor de dirigir ahí en la Torre Tlatelolco, el Centro Cultural Tlatelolco. Muy importante este centro. Aparte de esa gestión, pues un defensor de derechos humanos de toda la vida, experto en estos temas de derecho penal internacional. Un privilegio, estimado. No, John, mil gracias por abrir este espacio para hablar de estos temas que tienen una vinculación fundamental en una democracia sana. El concepto, uno de los conceptos que más has trabajado es el de la justicia transicional, ¿no? Aquí la idea es que cuando hay un cambio de régimen, cuando se pretende por lo menos un cambio de régimen, un cambio estructural en un país que está en guerra o con mucha violencia, hay todo un proceso como de rendición de cuentas hacia el pasado, de memoria, de perdón puede haber, ¿no? Para generar situaciones de paz. Al principio de este gobierno 2018 se planteó justamente una estrategia de justicia transicional. Ahí había muchos foros que organizaban Alejandro Encinas, Alfonso Durazo, que iba a ser el secretario de Seguridad Pública, llegó a ser el secretario de Seguridad Pública, Loreto Ortiz, ahora ministra de la Suprema Corte, también gran experto en Derecho Penal Internacional. ¿Cuál era la idea? Primero, yo sé que eres muy crítico de lo que pasó, pero primero trasladémonos al 2018. ¿Cuál era la idea positiva de qué se buscaba en ese momento? Bueno, creo que vale la pena primero explicar cuál es el objetivo o los fundamentos de un proceso de justicia transicional. Por favor. Sí. Porque luego el terminajo confunde. Como bien dices, la justicia transicional en su origen fue pensada como estas herramientas jurídicas, administrativas y políticas que ayudaban a los países a transitar de dictaduras a democracias o de procesos de guerra civil hacia procesos de paz. Y conforme pasaron los años también fueron concebidos como una herramienta para ayudar a democracias que habían pasado momentos de violencia brutal, de impunidad absoluta, hacia un intento de cambio de régimen, porque lo que se busca al final de cuentas es hacer cuentas con el pasado, pero también regenerar la confianza de la ciudadanía con las instituciones. En un país como México, donde históricamente no ha habido una confianza en las instituciones de procuración de justicia, en las policías, en el ejército mismo, aunque hay buenos índices de aceptación del ejército, cuando se habla de seguridad pública no ocurre de la misma manera. Y también para poder tener los diagnósticos de las violencias. Y como bien menciona John, esto se sustenta en pilares que tienen que ver con justicia, verdad, memoria, reparación a víctimas y buscar la no repetición de los hechos. Cuando en el gobierno de Andrés Manuel gana las elecciones en 2018, incluso antes, todavía en las campañas de 2018, por ahí de enero, febrero del 18, Andrés Manuel López Obrador nos busca a varios colectivos de academia, ONGs y colectivos de víctimas que veníamos reflexionando en el tema de una propuesta concreta de justicia transicional para México. Nada más para marcar un segundito. Típicamente es en una situación de dictadura más evidente y brutal como Argentina, por ejemplo, o una guerra civil como Guatemala, otro caso. Y aquí en México un poco diferente, pero al final de cuentas tenemos características similares, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, más recientemente tenemos el caso colombiano. Eso. Es decir, Colombia no pasó, hubo un conflicto armado, todavía lo hay con algunos grupos, pero Colombia pasó niveles de violencia brutal, de impunidad brutal, de violencia tanto de grupos armados como de agentes del Estado, y empezaron procesos de justicia transicional paulatinos, que hoy están mucho más solidificados después del proceso de paz con las FARC. Entonces se puede utilizar
de manera compleja, con mucho tiento, adaptada a la realidad nacional. No es un copy-paste de la experiencia argentina a la mexicana, pero se puede utilizar el caso colombiano sin que sea parecido o absolutamente igual al mexicano, tiene sus similitudes. Entonces aquí en México se intentó justamente generar un modelo propio. Correcto. Y desde la academia, repito, desde las organizaciones de sociedad civil y colectivos de víctimas, se venía reflexionando por años de cómo sería una implementación de justicia transicional a la mexicana o a la realidad mexicana, por muchos años. Andrés Manuel López Obrador, en campaña todavía como candidato a la presidencia, se acerca a estos grupos de análisis, de estudio, intentando conocer cuál era la propuesta, cuál era el diagnóstico y cómo podía incorporarse a la visión que él estaba armando todavía en campaña. Tenemos reuniones con Andrés Manuel López Obrador e incluso se llega a hacer un evento con todos los candidatos a la presidencia, menos Margarita Zavala, que por razones obvias declinó la invitación. No quiso. Pero estuvo ahí Mida, Anaya, hasta el Bronco y evidentemente Andrés Manuel López Obrador en sesiones separadas, en reuniones abiertas, en el Museo Memoria y Tolerancia, previo a la elección. Y Andrés Manuel López Obrador manifestó su compromiso absoluto a una agenda que garantizara justicia, que reivindicara las causas de las víctimas, que a la sociedad y a las víctimas nos entregara un diagnóstico, es decir, la verdad de los hechos, y se acordó que de ganar la presidencia, que era pues, prácticamente un hecho ya para mayo del 18, semanas de la elección, tener reuniones posteriores. Triunfa Andrés Manuel López Obrador, como sabemos, un triunfo aplastante, es decir, el mandato en las urnas quedaba claro, urge un cambio, el rumbo que tenía el país no nos estaba llevando a ningún lado y la oferta de Andrés Manuel López Obrador hizo eco en una sociedad de manera masiva. Una sociedad muy dolorida, dividida, violentada por la guerra de Calderón, por la corrupción de Peña Nieto y por un colapso de la legitimidad de las instituciones públicas. Y yo digo, estoy de acuerdo con lo que dices de la guerra de Calderón y la corrupción de Peña Nieto, pero la guerra de Calderón fue continuada por Peña Nieto también. Es decir, evidentemente lo más visible de su gobierno pues es la debacle, el cinismo político y la corrupción rampante que hubo en su sexenio, con una frivolidad desde el poder tremenda. Claro. Pero la guerra continuó. Sí, y ahí está el caso Ayotzinapa, ¿no? Que cae en el sexenio. Y la violencia generada por grupos criminales y agentes del Estado. Una vez que triunfa Andrés Manuel López Obrador, hay que recordar de los primeros actos de gobierno que realiza es encargarle a Loreto Ortiz, desde la Secretaría de Seguridad Pública, la agenda de estos diálogos con las víctimas, que emprendieron. El primero se hizo en Ciudad Juárez, el segundo se hizo en Torreón y continuaron durante meses. Y ahí me parece que empieza un poco una falta de lectura del presidente en cuanto a su propuesta. Él reiteraba una y otra vez esta lógica del perdón, no olvido y perdón. Así es. Y las víctimas reclamaban en estas sesiones verdad y justicia. Y evidentemente un reclamo que hasta la fecha sigue, que es la búsqueda de las personas desaparecidas. Y de ahí no se quiso mover el gobierno electo, reiterando esta idea de olvidemos el pasado, es muy doloroso, no vamos a olvidar el pasado, pero hay que perdonar ese pasado, vamos hacia adelante. Olvido no, perdón sí, decía. Pero a quien le toca dar el perdón es a las víctimas, no al Estado. Claro. Es decir, el Estado sí da perdones, hay leyes de amnistía, se han aplicado en muchos países, pero sobre todo a los mandos bajos y sobre todo a cambio de verdad. Es decir, el Estado está dispuesto a sacrificar el ejercicio penal a cambio de verdad. Pero a los máximos responsables hay que llevarlos a cuentas. Entonces, ahí empezó a haber una fricción importante entre los estándares internacionales, pero sobre todo con las demandas de las víctimas. Esto fue erosionando a tal grado que la lógica era que había que sacar la agenda de la Secretaría de Seguridad Pública, porque encargarle un proceso de justicia transicional a los policías no tiene ningún sentido. Incluso Alfonso Durazo nos decía en reuniones, la agenda de la seguridad pública es demasiado compleja y en contrasentido con la agenda de verdad y justicia. Tendría que estar en la Secretaría de Gobernación y más con una Secretaría de Gobernación que fue concebida desde los titulares, es decir, al colocar a Olga Sánchez Cordero en un mensaje tremendo. Es decir, no vamos a politizar
Fue el mensaje que Claro. varios entendimos. Es decir, no se va a politizar la Secretaría de Gobernación, no va a seguir siendo utilizada como en el pasado, como una herramienta política de presión, sino desde una lógica de derechos, de justicia, al hacer el nombramiento de Olga Sánchez Cordero. La y primera mujer secretaria de Gobernación, sí. ex ministra de la Corte. Vamos, el mensaje era simbólicamente muy potente, y Alejandro Encinas. Entonces, la lógica era llevar esa agenda hacia allá. Y es por ello que distintos, otra vez, colectivos de víctimas, academia, ONGs, deciden invitar al presidente ya electo al Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Que ahora diriges. En ese entonces no dirigía, para que no se piense que había un conflicto de interés, a una reunión con víctimas para volver a posicionar la agenda de justicia transicional. Es un evento brutal, ahí está en YouTube, con más de 1000 víctimas y el posicionamiento de la agenda. Y Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas estaban convencidos de esta agenda. Esto ya es en septiembre del 18. Tan convencidos estaban de la agenda que hay columnas de opinión de Olga Sánchez Cordero, que entonces escribía en Milenio cada tanto, y en ponencias públicas a favor de una agenda de justicia transicional, al igual que Alejandro Encinas. El presidente en ese momento comprende la lógica de llevar la agenda a gobernación e instruye la creación de mesas de trabajo para hacer un diagnóstico profundo y propuestas concretas en materia de justicia transicional que se iba a realizar, o más bien que se realizó, con el futuro equipo de gobernación, es decir, el equipo de Olga Sánchez Cordero, de Alejandro Encinas, con esta red que ya estaba articulada. Repito, de academia, la UNAM estuvo en primera línea presente, colectivos de víctimas, organizaciones de sociedad civil, en mesas que duraron todos los días 2 o 3 meses, de septiembre hasta casi la toma de posesión, casi todo septiembre, octubre y casi todo noviembre. Y terminó en un documento con un planteamiento ya muy refinado de cuáles podrían ser las alternativas que tendría el presidente para iniciar una agenda de justicia transicional. Entonces, hasta ahí parecía que caminaba todo. Me recuerda un poco, distancias muy tomadas, pero un contexto similar de transición del año 2000, de los foros para la reforma del Estado que encabezaba Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? También era como la gran promesa de Fox en su momento de reformar el Estado, democratizar las instituciones, encargó a Muñoz Ledo a encabezar todo este proceso y llegaron a la toma de posesión con un compromiso muy firme de Fox de llevarlo a cabo y terminó en nada. A ver, ya nos contarás. No, ¿en si qué aquí terminó? A ver, sí. ¿En qué terminó? Hay que recordar. Bueno, la reforma del Estado acabó en cierto maquillaje, pero de fondo, es decir, sobre todo Estado de Derecho, cero, subordinación real de las Fuerzas Armadas al Poder Civil, es decir, las Fuerzas Armadas no fueron tocadas en esa transición, y la creación de una fiscalía para hacerse cargo del pasado, la famosa Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que en teoría revisaría los crímenes de Estado, lo que se conoce como guerra sucia y la lucha contra el zapatismo, ¿no? Sobre todos esos años. Y acabó en un gran fiasco. Nunca hubo justicia. Incluso el documento final, que en teoría era como si fuera comisión de la verdad, no fue público. Se hizo público hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ese documento. Entonces es un fracaso absoluto de un proceso de justicia transicional que, ojo, trató de ser controlado desde la lógica política, desde la presidencia y entonces la Procuraduría General de la República, donde estaba esta fiscalía, no era independiente. Hoy tampoco lo es, pero formalmente en teoría lo es, en teoría. Pero entonces era subordinada a la presidencia. Fue un fracaso monumental que luego Calderón borró. Sí, y por eso muchos cuestionábamos incluso la idea de la transición democrática 2000. Claro. Yo escribí un libro en 2014 que se llama El mito de la transición democrática, en que justamente relatamos cómo las promesas de Fox pues sonaban bonitos algunos no tanto, ni siquiera sonaban bonitos, pero sí le apostaba teóricamente a la democratización, la alternancia en el poder, pero en realidad lo que tuvimos es una continuidad de la misma lógica del poder del régimen priista al panista, ¿no? Ahora llega 2018, Andrés Manuel con otra visión, una legitimidad mucho más fuerte y profunda, también convoca
a una cantidad de asambleas, discusiones, para cambiar el régimen desde adentro. Y se logra algo, querido Jacobo, porque eres muy crítico aquí, mi amigo Jacobo. Ustedes me conocen, yo soy muy obradorista, crítico también, pero aquí Jacobo ya está. A ver, cuéntame tu posición. A ver, incluso nada más haciendo todavía un filón más acerca de lo que ocurrió en el 2000. Sí. Es decir, la transición se prefirió con Fox que con Cárdenas. Es decir, la ciudadanía prefirió eso. Creo que seguimos pagando esos costos de esa transición o la alternancia o como se le quiera llamar. Sí. Entonces, al final de noviembre del 18, a semanas de tomar posesión ya el actual gobierno, incluso se nos dice que si pudiéramos este equipo enorme, que éramos como 7, 8 personas que coordinábamos todos estos esfuerzos y teníamos el canal de diálogo con la futura Secretaría de Gobernación, que si podíamos desarrollar líneas de trabajo puntual de los primeros 100 días, análisis presupuestales, es decir, fue un trabajo de locos. Pero supe confianza les demostró Sí, al claro, principio, había absoluta ¿sí? confianza. Apertura. Bueno, y es importante decirlo, aunque es obvio, nadie cobramos por eso. Es decir, para que no se piense que era una chamba que nos cayó, no, nada. Todo el mundo estábamos ahí comprometidos con una agenda de este tipo. Y semanas antes de la toma de posición o días antes de la toma de posición hay un mensaje que se nos envía a los grupos coordinadores, que es que había una intención y se iba a proponer la militarización de la seguridad pública. Incluso Andrés Manuel lo dice días antes de la toma de posesión. Y que los mecanismos de justicia, es decir, estos mecanismos extraordinarios de justicia, como ocurre en Colombia hoy, con esta jurisdicción especial para la paz que hay en Colombia, o en su momento en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, esta CICIG, claro, que después también otra vez fue desmantelada por intereses políticos, que no había condiciones para que eso caminara. Ese es el mensaje que se nos mandó por el equipo de gobernación, particularmente Alejandro Encinas, diciendo que el resto de la agenda caminaba, que se iba a abrir una comisión de la verdad para Ayotzinapa, que ocurrió, de hecho fue el primer acto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también que se iba a crear una enorme comisión de la verdad para la violencia en el país, que se iba a modificar el formato de reparaciones. Hoy en día se habla ya poco de la debacle de la CEAV, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y el modelo de reparaciones que está implementado en México muy mal, desde la época de Peña Nieto, por una ley mal concebida. ¿En qué sentido? ¿Por qué? A ver, la ley define de origen que toda víctima del delito y de la violación a derechos humanos puede ser sujeta de un modelo de reparación extraordinario como la CEAV. Eso quiere decir que si a mí me roban un carro, puedo ir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a ser reparado. Y eso cancela las reparaciones administrativas ordinarias de todas las violencias. Pensemos en lo que sea. En la CEAV hay, por ejemplo, gente que se fue violado sus derechos de autor. Malas prácticas médicas. ¿Quién debería de reparar una mala práctica médica? ¿El IMSS o el sector salud o el hospital privado o quien haya sido? Claro. No un mecanismo extraordinario de reparaciones que tendría que estar centrado en las violaciones graves a derechos humanos. Claro. Entonces, de entrada, hay una puerta de entrada muy amplia y luego está vinculada la reparación a una resolución judicial. En un país donde hay 90 y tantos % de impunidad, la reparación no llega nunca. Entonces, en el ínter de que llega la reparación, lo que hay son medidas de asistencia y ayuda que se convierten en eternas. Y además ya tenemos una CNDH, ¿no?, que también se creó para este fin. Bueno, quizás una simulación en su inicio de Salinas de querer cumplir con las obligaciones de los Estados Unidos para firmar el Tratado de Libre Comercio, pero se iba consolidando, construyéndose como una institución autónoma. Entonces, pues se va generando muchos diferentes órganos entrecruzados, pero que no logramos resolver el problema de fondo. Me están llevando a corte. Ahorita regresamos para continuar con este muy importante diálogo con Jacobo Dayan, defensor de derechos humanos, universitario, director del Centro Cultural Tlatelolco. No se vayan. Aquí seguimos con Jacobo Dayan. Gracias por estar con nosotros. Gracias, estimado Jacobo. Gracias, John. Bueno, estamos hablando, entonces, al principio de este sexenio se creó esta nueva comisión especial de atención a víctimas. Esa estaba creada desde la época de Peña. Pero lo que se... ubícanos entonces. Lo que este gobierno decidió, bien decidido, es hacer una reforma seria del modelo de reparación. Ahí está. Que nunca ocurrió.
Es decir, 5 años después, ese cambio nunca llegó. La reforma era para darle prioridad justamente a estos casos graves, ¿no? Esos casos graves y hacer reparaciones administrativas y no judiciales, Sí. hacer reparaciones colectivas, simbólicas y poner al servicio de la atención a víctimas al Estado entero. Es decir, hoy la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas paga, por ejemplo, atención médica privada en lugar de que la otorgue el Estado. Otorga becas del sector privado en lugar de que el Estado mismo entregue becas. Es decir, las víctimas tienen derecho a tener atención médica, vivienda, salud, educación, y para eso hay que alinear a las instituciones del Estado. En lugar de ello, se están gastando recursos, porque como no hay esa articulación y la reparación nunca llega, hay un gasto excesivo porque no se logra articular al Estado entero, entre otras cosas. Entonces, se pretendía resolver eso, crear una enorme comisión de la verdad y luego echar a andar en serio una comisión de búsqueda de personas desaparecidas, que también se hizo al inicio del sexenio, nombrando un muy buen perfil, a Carla Quintana al frente, sí, al frente de ello. Se logró hacer la ley en búsqueda de desaparición, que venía de 2017, pero la implementación de la ley. Y todo eso se fue descarrilando en las primeras semanas de gobierno. Es decir, el modelo de seguridad que Andrés Manuel habló en campaña de apostar por un modelo civil fue descarrilado y cambiado por lo que conocemos, una Guardia Nacional que una y otra vez ha intentado el gobierno vincularla de manera directa a las Fuerzas Armadas en un formato que ante la evidencia sabemos que no funciona. O no funciona en todos los casos, en todo el territorio, y nosotros tenemos una respuesta única a violencias muy diversas. Necesitamos fortalecer policías locales y civiles. Evidentemente se requieren las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos fuertemente armados en ciertos territorios, en ciertas condiciones, pero para la seguridad pública general, incluso en aquellos lugares donde hay mucha violencia, se requieren otros modelos de seguridad ciudadana. Ahora, el tema de la militarización es muy importante, lo hemos abordado aquí con varias entrevistas y recientemente en otro programa tuve la fortuna de entrevistar a el historiador Lorenzo Meyer, quien defendía la adscripción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, aunque la Corte lo ha echado para abajo, pero en los hechos lo es, ¿no? Con un argumento muy sencillo, ¿no? Hemos fracasado como Estado mexicano, no solo Andrés Manuel o Claro. gobierno, a generar un servicio civil, policíaco, profesional, incluso también en otras áreas, gobierno federal. Las únicas excepciones son la diplomacia, ¿no? Donde hemos generado un servicio civil de carrera fuerte, profesional, y pues, en las fuerzas militares. Y al final de cuentas, para tener efectividad en el combate a el crimen organizado, necesitas disciplina, orden, lealtad. Entonces, ¿dónde lo encuentras? Pues en las Fuerzas Armadas. En algunas partes, porque tampoco de ninguna manera son blancas palomitas no militares, pues lo hemos visto en Guerrero y en muchos otros lados que son los principales violadores de los derechos humanos. Pero en otra parte, pues tienen una burocracia que funciona, que con la Policía Federal nunca fue el caso. O sea, García Luna es el caso más claro. Entonces, sí suena muy bien, estamos en contra de la militarización, coincido contigo, pero prácticamente, ¿cómo salirnos de este hoyo en que nos metió Calderón? A ver, yo estaría de acuerdo con Lorenzo Meyer si estuviéramos ante un tipo de violencia. Las violencias que se viven en México son muy variadas. Evidentemente la que es más estridente es la violencia de los grandes grupos criminales armados en el país. Pero en México, además de eso, tenemos, por ejemplo, grupos menores que están dedicados a la extorsión, a la trata de personas. Tenemos fenómenos de desplazamiento forzado, reclutamiento forzado. Tenemos fenómenos de feminicidios, violencia de género, el fenómeno de las desapariciones producto de grupos paramilitares. Es decir, tenemos violencias muy diversas. No podemos tener para las violencias tan diversas la respuesta militar en su formato Guardia Nacional o en el formato que sea. ¿De qué puede ayudar un modelo de seguridad militarizado para reducir los feminicidios? En muy poco. La extorsión, el cobro de piso, el secuestro, muy poco. No todos los grupos armados, no todas las violencias son productos de estos grandes grupos armados.
¿Qué se requiere? Se requiere conocimiento local, el policía local, el policía... Y podemos cambiar el modelo, yo estoy de acuerdo contigo, el modelo municipal ha colapsado y habría que repensar el federalismo mexicano también. Pero probablemente pensar en policías estatales que conozcan el territorio, que estén entrenados como policías civiles, no para enfrentar grupos criminales, sino para ayudar a la ciudadanía y tener un modelo híbrido. O sea, creo que incluso desde la academia, desde las personas expertas, nadie está proponiendo el retiro absoluto de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad. Hay lugares que requieren la presencia de grupos armados de ese tamaño y de ese nivel para enfrentar a grupos armados como lo vemos en escenas por todos lados. Pero tiene que ser evidentemente esa intervención fiscalizada, supervisada, controlada y no una carta abierta y decir ustedes háganse cargo de la seguridad y nosotros nos vamos a otro lado. Sí, eso es el gran problema con las fuerzas militares, que son por definición, opacas. Correcto. Nadie se les audita ni se les exige cuentas, tienen sus propios tribunales, sus propias auditorías y no existe esa rendición de cuentas hacia la sociedad. En una democracia sana tendría que existirla. Entonces, sí, habría que encargarles ciertas cosas, otra vez, acotadas, en el tiempo y en el espacio, y supervisadas, y el resto encargárselo a policías civiles. Nos vamos a tardar décadas en hacer eso, en fortalecer eso, si algún día lo hacemos. Igual ocurre en la Procuración de Administración de Justicia. La debacle de las fiscalías locales es absoluta, por no decir de la Fiscalía General de la República. Reconstruir eso nos llevará también años. La pregunta es qué hacemos en medio para sobrevivir pues, esta crisis brutal que vivimos. Ahí es donde entra la justicia transicional y se dice, en lo que se reconstruyen las fiscalías, las policías, las cárceles, los servicios periciales, todo eso, se construye en paralelo un mecanismo extraordinario de justicia, como opera en Colombia, como operó en su momento en Guatemala, que no son la panacea, no resuelven todo, pero son una manera de empezar a darle cara a la impunidad y a la violencia. Otra cosa que es importante mencionar, nuestra apuesta en México a la violencia ha sido ¿qué tipo y qué tanta fuerza se requiere para acabar con la violencia? Y sabemos eso por experiencias en todo el mundo, que la violencia no se acaba con más violencia, a menos que estemos en una guerra de exterminio, ¿no? Es decir, pues, hasta que se acabe el enemigo. Pues entonces la lógica es otra. La pregunta que tendríamos que hacernos es cuánto Estado necesitamos. Y Andrés Manuel López Obrador me parece que tuvo esa visión también. Pues lo ha dicho 1000 veces, no se puede combatir el fuego con el fuego. Bueno, te iba a decir, pareces Andrés Manuel, estás hablando con el mismo discurso. De acuerdo. Las becas, apoyos sociales, pero no es la raíz del problema. O sea, necesitamos evidentemente apoyos sociales y la presencia del Estado en ese sentido, pero se requiere educación, salud, oportunidades laborales. No se acaba con transferencias directas y el ejército. Necesitamos construir. ¿Cuánto nos va a llevar construir un sistema de educación, pues digamos, ya acorde al tamaño de país que somos? Ya no pensar en Dinamarca ni mucho menos, ¿no? Igual en el sistema de salud. Un sistema de salud acorde al tamaño de país que somos. Mientras eso no haya, ¿cómo evitas el reclutamiento con transferencias, el reclutamiento forzado? O el reclutamiento voluntario, con transferencias directas, no se resuelve. Estamos en un problema muy serio que requiere una articulación enorme del Estado completo, no nada más del ejército y las transferencias directas. Entonces, regresando al proceso transicional, se desarrollaron incluso líneas de trabajo los primeros 100 días de trabajo para el gobierno. Toma posesión el gobierno, se anuncia la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa y se decide abandonar el resto. Y el mensaje que se nos mandó es: no hay condiciones en el gobierno para una gran comisión de la verdad, no hay condiciones para un modelo de justicia, se va a seguir apostando por la militarización y solamente se atenderá el caso Ayotzinapa, que es sumamente relevante que se resuelva. Con esto no estoy diciendo que no era relevante o no es relevante, pero quisiera dar, a lo mejor se ha hablado muy poco de qué generó eso en el resto de las víctimas del país. Por ejemplo, colectivos de víctimas reportan que desde que se creó el modelo de Ayotzinapa, los fiscales asignados a sus casos fueron desviados hacia el caso Ayotzinapa. Entonces, por ejemplo, colectivos como los de Veracruz, que habían logrado llevar sus casos hacia la Fiscalía General de la República, se les dijo, están suspendidas las investigaciones
porque nuestra prioridad es Ayotzinapa. Y recordemos, al año de gobierno, se da la masacre de la familia Levarón, no sé si recuerden, claro. 3 mujeres y 9 niños brutalmente masacrados por el crimen organizado en la frontera entre Chihuahua y Sonora. Eso hace que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, convoque una caminata para recordarle al gobierno de López Obrador ese compromiso que tenía con la agenda de justicia transicional. Se realiza esta caminata de 4 días. Previo a la marcha, nos busca, trabajo de cerca con el Movimiento por la Paz y otros colectivos, nos busca Olga Sánchez Cordero para una reunión para decir cuál es la pretensión, cuál es la demanda de esta movilización, y se dice retomar la agenda de justicia transicional. Y la respuesta de Olga Sánchez Cordero es, esa se decidió abandonar hasta no resolver el caso Ayotzinapa. Como si la violencia del país pudiera esperar a la resolución de un caso que es relevante resolver. Y que ni siquiera se ha resuelto todavía. Que tampoco se ha resuelto. A ver, pero los Levarón también pedían apoyo a Trump. Bueno. Apoyaban la demanda de Trump de que declararan a los como grupos terroristas, ¿no? Los grupos violentos en México para justificar una invasión. O sea, tampoco tenían una agenda así muy bonita. Y otras cosas peores, como por ejemplo ellos están a favor de la aportación de armas por población civil. A ver, el Movimiento por la Paz no estaba respaldando esas posiciones, estaba respaldando ante el horror de 3 mujeres y 9 niños asesinados brutalmente. Claro. Es decir, no podemos seguir tolerando la violencia y hacer como que se puede esperar. Eso. Es decir, el Movimiento por la Paz no abrazó las demandas de la familia Levarón de que Trump invadiera México, ni portar armas, ni mucho menos. Ese es problema de los Levarón. Pero la violencia había que atenderla. Y el mensaje fue, no se va a hacer eso. Y la agenda de justicia transicional está abandonada. Y ahí se da incluso después de la caminata, quien nos recibe por órdenes de López Obrador en Palacio Nacional es el Gabinete de Seguridad. A mí me tocó ingresar a Palacio Nacional y fuimos recibidos por el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el director del Centro de Inteligencia, que es un militar, Audomaro. En su momento todavía secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y sí, estaba Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas a un lado, pero quien llevaba la sesión pues eran los militares y los policías. Y ahí se da ya un rompimiento abierto entre la agenda de víctimas, no toda evidentemente, es decir, todavía hay diálogos entre algunas organizaciones, porque lo que quedó vivo fue 2 comisiones, la de Guerra Sucia y la de Ayotzinapa, y ahí hay algo muy importante que decir, John. Los estándares internacionales, no por capricho técnico, sugieren que las comisiones sean independientes. ¿Por qué? Cuando se controla una comisión de la verdad o un proceso de fiscalía especial desde el gobierno, claro, la agenda política del día a día de gobierno va a imponerse. Se va a imponer y va a contaminar esos procesos. Bueno, se decidió que Alejandro Encinas estuviera a cargo de 2 comisiones. Alejandro Encinas renunció a la comisión y nunca entregó cuentas de qué ocurrió con esa comisión. Y sabemos, por lo que se ha publicado, que había unas brutales tensiones adentro del gabinete entre los intereses de la Fiscalía General, que no es del gabinete, pero como si fuera, la Secretaría de la Defensa y Alejandro Encinas. Entonces, las tensiones de gobierno contaminan procesos de verdad y justicia. Si se hubiera tenido mecanismos absolutamente independientes, como fue el GIEI, por ejemplo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del caso Ayotzinapa, se podía hablar con claridad. El GIEI hablaba con absoluta transparencia, que no... Bueno, incluso en el gobierno de Peña Nieto los echaron por la puerta de atrás. Acá aguantaron 4 años y se tuvieron que ir porque no hubo voluntad por resolver el caso, pero hablaron y dijeron cuál es la condición y la situación de esa investigación. Ahora, estas comisiones internacionales dan la autonomía y la independencia necesaria, pero también hay riesgos de que pueden contaminarse por otros intereses internacionales. Por ejemplo, todos conocemos quién es el titular de la OEA, ¿no? El señor Almagro. De donde tiene cierta relación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ahí hay también mucha preocupación, ¿no? De que puede meterse esa agenda de Washington para desestabilizar, etcétera. Pero si ves los perfiles, John, por ejemplo, el GIEI, el Grupo de Expertos Independientes de Ayotzinapa, fue nombrado por la Comisión Interamericana, es decir, del sistema interamericano. Así es. Si ves los 5 perfiles de los que llegaron en la primera tanda, que fue en el gobierno de Peña Nieto,
los enlisto rápido. Claudia Paz y Paz, fiscal en Guatemala que llevó procesos contra el exdictador Ríos Montt, de ese tamaño. Claro. Carlos Beristain, que fue de los que quedó hasta el final, que ha participado en comisiones de la verdad de toda América Latina, incluso la más reciente en Colombia. Ángela Buitrago, que también fue de las que llegó hasta el final, hoy propuesta por Petro en Colombia para futura fiscal en Colombia. Es decir, una mujer absolutamente comprometida con esta agenda, claro, y con una historia impecable, que la respalda. Alejandro Valencia, también colombiano, que participó en distintas comisiones de la verdad de América Latina y recientemente también en la de Colombia. Ese nada más estuvo en la época de Peña Nieto, ya no estuvo en la de Andrés Manuel López Obrador. Y por último, Francisco Cox, un tipo que incluso litiga a favor de las víctimas en la Corte Penal Internacional. Claro. Entonces, entiendo yo la preocupación, nadie quisiera que se metan intereses de otro lado, pero el Estado mexicano puede decir estos perfiles son idóneos. Por ejemplo, en Colombia, en Guatemala, a cargo de la CICIG estuvo Iván Velázquez, colombiano, destacadísimo, jurista, que hoy es incluso secretario de la Defensa Civil del gobierno de Petro. Y de repente hay un doble estándar, porque cuando estábamos en la oposición, por ahí en 2011, recordarás, muchos acompañamos al joven abogado Netzaí Sandoval a presentar, creo que fue la primera denuncia, bueno, llevar información, llevar el expediente sobre los crímenes de lesa humanidad que estaban cometiéndose en México a la Corte Penal Internacional. Buscábamos por todos lados apoyo de estas instancias internacionales de derechos humanos frente a un Estado despótico, autoritario, que había avasallado todas las instituciones del país. Entonces, teníamos que ir internacionalmente. Y ahora de repente corre la idea de que ir a lo internacional podría ser incluso una especie de traición, ¿no? O sea, eso era el discurso viejo del PRI. Claro. ¿No? El PRI decía, no, ¿por qué vas a lo internacional? Porque si aquí podemos arreglar todo, ¿no? Correcto. Entonces, aceptando esos riesgos, yo sí soy firme creyente que las instituciones internacionales bien utilizadas nos pueden ayudar. La Corte Penal Internacional, hablando del caso concretamente, Netzaí llevó el caso en 2011, han habido muchos expedientes que se han llevado ahí, pero no se ha abierto formalmente una investigación a la cuestión de la violencia en México, la comisión de crímenes de lesa humanidad. ¿Crees que eso podría ocurrir, debe ocurrir? A ver, es importante hablar qué es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es creada después de un largo proceso, diría yo, casi civilizatorio, que tiene sus orígenes en los juicios de Nuremberg y de Tokio de la Segunda Guerra Mundial. Después los antecedentes son los tribunales de Ruanda y la ex Yugoslavia y algunos otros como los de Camboya, Timor Oriental, Sierra Leona, hasta que la humanidad pudo crear un tribunal permanente cuya única función es llevar a juicio no a los estados como lo hace la Corte Interamericana, sino llevar a individuos con responsabilidad penal por los crímenes internacionales, es decir, los que más golpean a la humanidad. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Este tribunal se crea a principios de los 2000. México ratifica con Calderón, vaya paradoja, que Calderón ratifique el Estatuto de Roma y seamos parte de la Corte. Y a partir de entonces, como bien relatas, Netzaí Sandoval fue el primero que dijo hay que voltear a lo internacional porque aquí no hay solución. Incluso las reiteradas tanto recomendaciones como juicios, sentencias de la Corte y Comisión Interamericana eran desestimadas en México de entonces y de ahora. Hay que recordar las más recientes que incluso se han dicho que es injerencismo internacional, decir que se quite de nuestro marco legal el arraigo, por ejemplo. Entonces, lo internacional acaba siendo la única salida. Netzaí llevó la primera comunicación que recibió la Corte y a partir de ahí, otra vez, la academia, organizaciones de derechos humanos y también colectivos de víctimas han llevado información a la Corte para llamarle la atención y decir es necesario abrir una etapa previa al juicio. El procedimiento en la Corte es algo burocrático. Primero se abre un examen preliminar. Por ejemplo, Colombia estuvo en ese examen preliminar varios años y cuando se crearon estos mecanismos de justicia como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Corte dijo, me retiro porque ya se están haciendo cargo localmente. Claro. Y en otros casos no, la Corte sigue y la Corte tiene abiertas una veintena de casos, entre ellos Gaza Israel y Palestina, que no ha hecho nada.
Rusia, Ucrania, que ya tiene algunas órdenes, y otros casos, República Democrática del Congo, Mali, varios casos. Nos están llamando a corte, vamos a seguir con este tema. Si la Corte Penal Internacional debería, por ejemplo, abrir un expediente ya formal en México. Ahorita regresamos en unos segunditos. Aquí seguimos con Jacobo Dayan. Muchas gracias, Jacobo. Gracias a nuestro público. A ver, entonces, ¿funcionaría, tú crees, una sacudida internacional al Estado mexicano? O sea, que la Corte Penal Internacional abriera un examen previo, como dices, que en Colombia eso ayudó a presionar. Pues, ahora, pues vamos a poner las cosas en orden, si no, pues van a venir de fuera. O alguna otra instancia, o por dónde podemos realmente empezar a empujar el proyecto. Hay que entender los alcances de la Corte Penal Internacional. La Corte no nos puede resolver nuestro problema de impunidad y violencia. Es decir, la Corte haría investigaciones en su caso a los máximos responsables de los peores crímenes, nada más. Entonces, digo, por enlistar algunos, evidentemente Felipe Calderón, es decir, Peña Nieto, y si Andrés Manuel es responsable de algo también, los secretarios de la Defensa, García Luna, probablemente estos gobernadores de un altísimo perfil criminal como Javier Duarte, en Nayarit, Beitia, que está enjuiciado en Estados Unidos, pero no por la violencia, exgobernadores de Tamaulipas, es decir, ese perfil, y luego los altos niveles de los grupos criminales. Claro, no solamente va contra el Estado. No. Ahora, eso no nos resuelve nuestro problema de impunidad. Es decir, la Corte Penal ayudaría a visibilizar esos fenómenos, a hacer justicia en estos casos que son muy complejos para ser procesados localmente, pero nosotros nos tenemos que hacer cargo del resto. Es decir, pues nada más las cifras son de horror, John. Casi 400,000 personas asesinadas en 3 sexenios, oficialmente más de 110,000 desaparecidos con un subregistro enorme. Doy 2 ejemplos. Baja California tiene registrados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas casi 3,000 desapariciones, pero tiene 17,000 carpetas de investigación. Es decir, no ha reportado 14,000. La Ciudad de México tiene un 25% de sus casos registrados en el registro, el resto no. Por ejemplo, en los 6 años de Mancera, no hay ninguna, hay 10, 15, 8, 9 en cada año de desapariciones. Hay una intención por ocultar las cifras de desaparecidos y con todo y todo hay más de 110,000 desaparecidos. Mira. Tenemos cientos de miles de desplazados. Es decir, ese nivel de violencia y con una impunidad cercana al 96, 98%, dependiendo del tipo, nos necesitamos hacer cargo acá. Y las omisiones, tanto de Calderón, con distintos matices, con distintas responsabilidades, pero a fin de cuentas, en materia de impunidad y de contener la violencia, han entregado los mismos resultados. Felipe Calderón, repito, con distintas responsabilidades. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. No importa el partido político, la impunidad sigue ahí. Y la Fiscalía General de la República supuestamente ya es autónoma. Ahí tendríamos que tener la mirada puesta también. Cuando se hizo esa transición de Procuraduría, parte del gobierno federal, ahora un órgano autónomo de Fiscalía, la idea era aprovechar de ese paso, hacer una limpia integral, interna, nuevos jóvenes, expertos, honestos, independientes, que pudieran revolucionar. Esa institución es lo que necesitamos. ¿Y por qué no ha ocurrido? ¿O qué es lo que ha pasado? Me parece que cualquier democracia tiene 3 tipos de resortes para poder contener abusos de poder como ocurren en las fiscalías del país a nivel local o federal. El primero es la ley. La Fiscalía no ha cumplido con sus obligaciones marcadas en ley. La pregunta es, ¿quién juzga a la Fiscalía? Ahí tenemos un problema, o a las fiscalías locales. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República se ha negado a tener las bases de datos de fosas clandestinas, de cuerpos en posesión del Estado. Pues los niveles de impunidad son prácticamente absolutos. El segundo resorte es un resorte político. El Congreso puede llamar a cuentas al fiscal. Hemos visto que en una comparecencia que tuvo fue a puerta cerrada y los miembros del Congreso se tomaron fotos con el fiscal, de todos los partidos políticos. O sea, esto no es, otra vez, no es culpa de Morena,
es culpa de todos los partidos, Es por responsabilidad. Un hombre muy poderoso, todos quieren, los políticos en particular, estar Pero bien con él. la pregunta es, si no hay contrapesos políticos y no hay contrapesos legales, queda el contrapeso moral. Claro. En una democracia el resorte moral es importante. Bueno, ahí como ciudadanía también hemos fallado. Nuestro resorte moral anda un poco débil. O sea, no ha habido grandes movilizaciones, más allá de las de respaldo al presidente o respaldo al INE. Cada quien tendrá sus visiones sobre esas dos movilizaciones. Pero fuera de esas, no ha habido grandes movilizaciones por la violencia, por la impunidad, Claro. por la situación de los migrantes. No la hay. Entonces, cuando tienes desactivadas en una democracia esos tres resortes fundamentales, pues queda poco. Pero evidentemente urge, y ahora que vamos a entrar en proceso electoral, sería útil que las candidatas a la presidencia digan Claro. cuál es su visión en cuanto a Estado de Derecho, en serio, pero no, pues no en discursos vacíos como fortalecer la independencia y garantizar el Estado de Derecho. Y, pues eso, vamos, sabemos que no funciona. ¿Cuáles son sus apuestas o propuestas en materia de seguridad en concreto? Porque lo que tenemos es un país ensangrentado, es decir, ahí están las cifras, con una crisis forense brutal, más de 50,000 cuerpos en espera de ser identificados. En este momento. El Estado tiene en su posesión, dicho por la Secretaría de Gobernación, más de 50,000 cuerpos en espera de ser identificados y no hay los centros de identificación. Incluyendo jurisdicciones locales, Sí, estatales. todo o sea, el todo Estado el país. mexicano, el Estado mexicano. Y no hay presupuesto, no hay las bases de datos centrales para hacer estos cruces, no están. Es decir, hay una crisis forense, hay una crisis de seguridad, hay una crisis de justicia y no podemos continuar así. Y la Suprema Corte, el Poder Judicial, también tiene su responsabilidad aquí. No Por podemos supuesto. echarle toda la culpa al Ejecutivo ni a la Fiscalía, sino aquí la Suprema Corte, el Poder Judicial, también tiene sus mafias enquistadas adentro, complicidades con organizaciones de crimen organizado. O sea, ha habido deliberaciones muy extrañas recientemente. También tienen su parte. ¿Hace falta una reforma del Poder Judicial? Yo creo que hace falta una reforma, no sé si jurídica, porque pensamos que los problemas en México se resuelven haciendo leyes como si fuera la ley de gravedad, que uno no se puede oponer a ella. O sea, pues ya está la ley de gravedad, ni modo de oponerse. Hace falta un compromiso político serio, otra vez, de todo el Estado mexicano y de toda la clase política, por limpiar sus propias filas de este vínculo con intereses económicos que son más que evidentes históricamente y actualmente. Esos vínculos con grupos criminales que también son transparentes y desde lo local mucho peor. Vamos a entrar a un proceso electoral y veremos la cantidad de sangre que correrá, desafortunadamente, asesinando a candidatos, asesinando, como ya lo vimos en el 21 y los hemos visto en otros años. Es decir, la clase política está penetrada por intereses económicos criminales y por la propia lucha descarnada por el poder. Entonces, creo que hace falta pues yo no sé si llamarlo, porque ya es recurrir a lugares comunes que tampoco han funcionado, un nuevo pacto social y político en el país que se acabó y tendrá que estar fundado en los contrapesos, en el Estado de Derecho. Cosa que en este país no ha habido nunca. Otra vez, parece que los que criticamos esto, criticamos a López Obrador. En este país no ha habido justicia desde que es Estado. O sea, tenemos 200 años sin Estado de Derecho. La pregunta es, bueno, estamos pagando este costo en vidas humanas y en desmoronamiento institucional, social y cancelando el futuro, sobre todo de los jóvenes y de las personas con menos recursos. La pregunta es, ¿hasta cuándo, John? Sí. Tampoco le apuestas a un retorno del PRI o el PAN. No nos vamos a ir de campaña con Xochitl o con, bueno, no sabemos quiénes más van a ser los candidatos. Hay que avanzar, no regresar, ¿no? A mí hay una frase que dice Santiago Corcuera, un abogado importante en México, ex miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que dice que la defensa de derechos humanos y de Estado de Derecho es daltónica. Es decir, porque muchas de las acusaciones que se nos hacen es que ustedes qué decían en la época de Peña Nieto o Calderón, pues ahí está la historia. Es decir, tenemos que quitarnos de la venda de todos tenemos preferencias políticas, todas las personas tenemos, o indiferencia política, pero creo que en la crisis que estamos viviendo en este país, lo que tenemos que anteponer es garantizar un mínimo de seguridad y justicia para todas y todos, y ya después entramos a los matices políticos, pero ahora lo que urge
Y nadie, o sea, bueno, yo puedo hablar por mí, yo no estoy haciendo campaña por nadie, más que por una agenda de este tipo. Sí, una nueva lógica de Estado más cercano al pues, un humanismo mexicano de lo que habla Andrés Manuel, pero no solo de teoría, sino en el contacto directo personal con la gente. Aquí estuvo Marcela Turati recientemente, que documenta en su libro más reciente las masacres y fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, que ocurrió en sexenios anteriores, pero también relataba cómo diferentes figuras cómplices pues siguen dentro de las instituciones, dentro de una nueva careta de la Cuarta Transformación. Obviamente a eso no se reduce la Cuarta Transformación. Yo creo que hay grandes avances en muchas materias, pero falta ese crisol, ese filtro ético, ¿no? Dentro del partido, pues, solamente vamos a postular a personas que tengan trayectorias limpias, por ejemplo, ¿no? algo básico, mínimo, porque de ahí empieza, ¿no? Porque si en las elecciones hay cochupos y acuerdos con grupos peligrosos, a la hora que llegues a gobernar, pues tienes que pagar los favores, ¿no? Pues mira, las víctimas del país repiten una y otra vez que las fiscalías no investigan porque se encuentran a sí mismas, no buscan porque se encuentran a sí mismas, es decir, a sí mismas es la clase política. Y como en su momento lo dijo Javier Sicilia también, la agenda fundamental del Estado mexicano, más allá otra vez de los matices que son enormes, el pantone político en este país es amplio, creo que nos falta cierta diversidad en ciertos sectores, pero la agenda fundamental, y tendría que haber un acuerdo de Estado en materia de seguridad y justicia. Después entramos en matices, pero eso tendría que ser un acuerdo político porque no va a ser resuelto en un sexenio. Quien diga que va a resolver la seguridad o la impunidad en un sexenio está mintiendo. Nuestro problema es mucho más profundo. Necesitamos un acuerdo de Estado hacia el futuro. Alfonso Durazo estuvo aquí en este programa al principio de su gestión y lo decía muy claramente, lo hemos reiterado un par de veces en otros programas aquí en Diálogo por la Democracia. Dijo muy claramente, mira, para poder combatir al crimen organizado, lo primero que tenemos que hacer es combatir al crimen uniformado. Correcto. Me pareció muy claro. La apuesta de la Guardia Nacional en un inicio, él decía, era reclutar 40 a 50 mil jóvenes de la sociedad para renovar este cuerpo como un cuerpo civil, independiente y nuevo, un cuerpo de paz, de seguridad. Las ideas están ahí, ¿no? Nada más es cuestión de articularnos, sociedad, gobierno, universidad, para irlo empujando. Yo creo que pues, no tiene que ser una tarea imposible, ¿no? Pues no, pero parece que todo se lleva a la polarización política. Y yo estoy de acuerdo contigo, John. Esto es papel de todas y todos, de la clase política, pero también de las universidades, de los colectivos de víctimas, de las iglesias del país, de las empresas del país, de los medios de comunicación. Es decir, aquí estamos, vamos, en este país estamos todas y todos. Tiene que haber una agenda mínima de mediano y largo plazo. Como en otros países lo ha habido, ¿eh? Vamos, no se está diciendo que sería inaudito esto. Sí. Ahora, Javier Sicilia se ha sido muy dura en su oposición a Andrés Manuel, ¿no? Casi como si fuera activismo político, ¿no? ¿O no lo lees así? Mira, yo soy cercano a Javier. Javier no está haciendo campaña por nadie más. Otra vez, Javier es igual de crítico ahora como lo fue con Calderón. Hay que recordar en su momento cuando le escribió una carta abierta a Calderón y le dijo, díganos si el Estado mexicano no va a aparecer para ponernos de acuerdo con el crimen organizado de manera directa. Es decir, otra vez, lo que hay es una respuesta ante la inacción gubernamental, con sus matices. O sea, yo no estoy insinuando que Calderón y López Obrador son lo mismo, ni mucho menos, pero la deuda en materia de seguridad y justicia es la misma. John. Sí, el dolor social, eso es lo importante, lo tenemos que curar de alguna manera, sanear de alguna otra manera y pues manos a la obra, querido Jacobo. Pues lo que nos toca hacer desde la universidad, ahí estamos. Así es, y de la sociedad, o sea, esto es lo que dices, una cosa es exigir a los políticos que hagan su chamba, pero asumir esa responsabilidad de hacer lo que se pueda desde la sociedad y de organizarnos para generar condiciones de exigencia para que se haga, porque pues sí nos ha faltado. Yo creo que la pandemia nos afectó terriblemente. Sí. 2 años de estar encerrados. Aprovecharon las redes sociales de manera increíble a jalar nuestras subjetividades, a dividirnos
aislarnos en el mismo momento en que nos hacen sentir ya más conectados que nunca, estamos simultáneamente más solos que nunca. Y yo creo que no hemos medido todavía el daño que nos hizo. Y pues adelante, tenemos mucho trabajo que hacer, querido Jacobo. Un último mensaje aquí en nuestro generoso público universitario. Lo que digo es de que la violencia y la impunidad erosionan brutalmente la democracia en un país también brutalmente dividido. Es decir, creo que la chamba de quienes vayan a gobernar tendrá que empezar a ser, todas y todos somos diferentes, pero parte de la riqueza de este país es la diversidad y no hay democracia monolítica. Necesitamos una vida plural y defender lo que cada quien entienda por democracia. Pues excelente. Aquí estamos en los Diálogos por Democracia, un invitado de lujo. Muchísimas gracias. Gracias, John. Estimado colega, amigo. Y gracias a ustedes de nuestro muy amable público, aquí en tu canal de los y las universitarios, TV UNAM, en nuestros Diálogos por la Democracia. Nos vemos de nuevo en 8 días.